se está refiriendo al árbol. De ti mismo, en otras palabras, voy a explicarle. O de árbol, árbol, de higuera, árbol de higuera, de ti mismo, ¿verdad? De lo que tú eres, de lo que tú produces, de ti mismo, yo te ordeno y te digo, no de fruto jamás. No de fruto de ti mismo jamás. Adjetivo, que es la palabra mecos. Mecos, ¿de acuerdo? La palabra mecos, que significa, tiene un significado de cadáver, cadáver. Y Jehová se agradó de Abel y de su esposo, Espíritu Santo. ¿Cómo voy a decir que se agradó de su esposo? Dios Padre, que misericordia. Se agradó Dios de su ofrenda. Ok, repito, escuchen bien esto. Dios habla tanto a creyentes cristianos que son salvos, y tanto así también como a pecadores que están muertos. Pero de la manera correcta que Dios habla es a través de su espíritu. Era cuando Adán y Eva cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Perfecto. En el periodo de tiempo de Jesús se habla del árbol de la higuera. Y en el periodo de tiempo de Jesús, el árbol de la higuera representa Israel. Representa una tipología de Israel, de los judíos. ¿Y qué significa ese árbol de higuera, que obviamente representa a Israel o los judíos? Representa que Israel caminaban por obras. Querían justificarse por sus obras. El árbol de la higuera, donde Jesús declaró una palabra, es una palabra como de un decreto, hizo un decreto, eso es un ejemplo de un decreto. Lo que Jesús hizo con el árbol de la higuera es un decreto, y los decretos de Dios se cumplen, son perfectos y se cumplen. Y cuando declaró esa palabra diciendo, dice, no más de ti dé fruto. No más de ti dé fruto. Vemos que la palabra no más, aquí vemos en el griego que dice no más, que viene siendo un negativo. No más. No dé fruto más. Entonces, cuando se dice de ti, que lo vemos aquí, la palabra de, que aquí vemos el adverbio, más la negativa, el negativo no, que es una negación, la palabra más, que es un adverbio, la preposición de, y la palabra ti, ¿verdad? Que es un pronombre. Ti en el español viene siendo un pronombre que es usted, o de ti, tú, ustedes, ellos son pronombres. Entonces está refiriéndose de ti. Entonces, que aquí la palabra de, preposición, y de ti, que viene siendo un pronombre, viene siendo un genitivo, que se está refiriendo al árbol. De ti mismo. En otras palabras, voy a explicarle. O de árbol, de higuera, de ti mismo, ¿verdad? De lo que tú eres y de lo que tú produces, de ti mismo, yo te ordeno y te digo, no dé fruto jamás. No dé fruto de ti mismo jamás. Eso fue lo que Jesús hizo. Y eso es un decreto. Es una declaración que se cumplió. ¿Ok? Y este árbol de higuera es una tipología o una representación de Israel que se secó espiritualmente. Se secó y no dio fruto. Pero la razón que se secó y no dio fruto es porque Pablo da una referencia en Romanos. En el libro de Romanos da una referencia que a causa de la incredulidad de Israel, pues tropezaron sobre la piedra que es Cristo. Pablo da una referencia en el libro de Romanos que Israel caminaba por las obras de la ley, en el libro de Romanos, por las obras de la ley, y tropezaron, indicando que el árbol era Israel como tal, pero que Israel caminaba por la ley y por las obras.
y se quisieron justificar por la ley y no por la fe en Cristo Jesús. Y perecieron, y entonces Dios permitió que ellos estuvieran secos espiritualmente. ¿Ok? Entonces se dice en cuanto al árbol y la higuera en el griego es suke. Del griego se traduce como suke. Suke en el griego, la higuera. Y este árbol de higuera tiene el mismo contexto de Génesis. El mismo árbol de higuera de que Jesús declaró diciendo no de fruto de ti y luego se secó, es el mismo contexto del árbol de Génesis, de la higuera, cuando Adán y Eva se cubrieron. Ellos se cubrieron y se autojustificaron ellos, creyendo que al cubrirse ellos lo resuelven todo. ¿Tú me entiendes? Entonces se dice que el árbol fue seco, que es un audisto perfecto, el árbol de la higuera. ¿Ok? Perfecto. Entonces dice que no dé fruto de ti. La palabra fruto es carpos, que quiso decir que no produzca de ti fruto. No te levantes, no produzca fruto. Obviamente. Perfecto. Ok, gloria a Dios. ¿Qué pasó aquí? Versículo 7. Pues en el versículo 7 observamos que de ahí en adelante el hombre empezó a caminar por obras, por sus propias obras, y empezó a caminar por su autosuficiente, lejos de Dios. Ese es un hombre que está muerto en delito en pecado. ¿Ves? Eso es un ejemplo de una persona muerta en delito en pecado de acuerdo a la parte 1 y parte 2 que yo hablé en el video. Ahora, vamos más adelante. Versículo 8. Versículo 8 dice, cuando escucharon la voz de Jehová, Dios que caminaba por el huerto, Adán y su esposa se ocultaron de la presencia de Dios. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Cayeron de la gracia de Dios. Ellos ya estaban muertos en delitos y en pecado. Ellos ya estaban muertos en delitos y en pecado, ya ellas eran pecadores, estaban dominados por la muerte espiritual, los dominaba el pecado, estaban lejos de Dios. Pero ¿qué se dice aquí? Que como yo había hablado en el video 1, que yo había hablado que la palabra muertos, parte de esta palabra muerto también se interpreta como un adjetivo que es la palabra necus. Necus, ¿te acuerdas? La palabra necus que tiene un significado de cadáver, ¿te acuerdas? Y que la otra palabra también es necros, que significa muerto, sin vida, lejos de Dios, sin vida. Ok, perfecto. El hombre no está como un cadáver, que no oye a Dios, no sabe nada de Dios, no, el hombre respondió. ¿Se da de cuenta? Aquí Adán y Eva oyeron la voz de Dios y ¿qué hicieron? Se ocultaron, se escondieron, tuvieron miedo. Aquí empieza el miedo. Aquí empieza el miedo y el miedo tiene que ver con la desobediencia, obviamente. ¿Qué más pasa aquí? ¿Qué más ocurre aquí? Oí tu voz en el huerto. ¿Viste? Un muerto como un cadáver, un muerto como, ¿ves? Comparando como un cadáver, mucha gente dice que está muerto. Está muerto, ¿no? Pero ellos oyeron. Un pecador puede oír la voz de Dios. Puede oír la voz de Dios. Porque cuando un pecador va a la iglesia de visita y oye el evangelio, Dios toca su espíritu. Dios le revela y le habla a su espíritu. Porque Dios habla tanto a creyentes o como a pecadores que están muertos en delito en pecado. Repito, escucha bien esto. Dios habla tanto a creyentes cristianos creyentes que son salvos, y tanto así también como a pecadores que están muertos, pero de la manera correcta que Dios habla es a través de su espíritu. Y como quiera un pecador, Dios le puede hablar a su espíritu. ¿Por qué un pecador, al oír el mensaje del evangelio por fe, pasan al frente o lloran y sienten y quieren y anhelan la gracia de Dios? Porque no están muertos como un cadáver. Aún en su estado de delito y pecado, ellos pueden sentir a Dios.
y hablar con Dios también y comunicarse. Pero el pecador como tal se le hace difícil tener obediencia. Se le resulta difícil mantenerse en una obediencia perfecta y en una santidad perfecta ante Dios, y es por causa de su pecado. El pecado, el poder de pecado los esclaviza y los domina hasta que Cristo venga y quita el poder de pecado y los regenere a ellos. Entonces ellos dan fruto de santificación. Todo eso yo lo hablé en el video 2 y 3. En el video 2 y en el video 3. Una referencia de lo que Pablo está hablando en Romanos 6, 22. Una vez el hombre ha sido regenerado, salvo, una vez el hombre creyó en Cristo, Pablo dice en Romanos 6, 22, que da fruto para santificación. Dar fruto para santificación es que puede obedecer a Dios. Pero si todavía está muerto sobre el pecado, le resulta difícil obedecer en santidad y en santificación. Pero puede oír y comunicarse con Dios y puede anhelar muchas bendiciones en la gracia de Dios. Claro, porque Dios se comunica con el hombre a su espíritu y el hombre tiene necesidad. Como quiera el hombre tiene necesidad. ¿Ok? Perfecto. Pues vamos a seguir. ¿Ok? Vemos aquí. Ok, perfecto. Vemos aquí más adelante que en el versículo 21, vamos a ir para el versículo 21, ¿ok? Vamos a ir aquí al versículo 21, porque en el versículo 21 hay una profecía. Hay una tremenda profecía. Dice así: luego Jehová Dios hizo vestidura de piel para Adán y para su esposa, y luego se dice que los vistió. ¿Cómo se interpreta eso, que los vistió? ¿Los vistió literalmente o espiritualmente? ¿Los vistió en ese momento o se deja entender que lo iba a vestir y proféticamente se cumplió? Bueno, ¿cómo se interpreta esto? Vamos a ir aquí, a la pizarra. Se dice que Dios, se dice que Dios hizo vestidura ¿de qué? De la piel de los corderos. ¿Qué? Cordero. Hizo vestidura de la piel de los corderos. Ahora, esto es algo profético. Esto es un evento profético. ¿Ok? Quiere decir que todo el Antiguo Testamento no habla de ti. El Antiguo Testamento no habla de lo que el hombre quiere hacer. No, en el Antiguo Testamento hay muchas profecías que revela a un Salvador, revela a un Redentor. De lo que el hombre quedó muerto en delitos y en pecado, esa profecía que aquí se habla revela que vendrá un Salvador y que Dios Padre, pero a través de su Hijo amado Jesucristo, a través de Cristo, su Hijo amado, a través de Cristo, su Hijo amado, que vendría a ser el Cordero que quita el pecado. Ahí está, ¿ves? El Cordero Cristo que quita el pecado, vendría el hombre pecador a ser liberado del poder del pecado. Entonces, cuando Dios habla aquí, esta profecía se cumplió en Cristo. Se cumplió en Cristo, donde el Cristo Jesús vestiría al pecador de la justicia. Justicia. Que ahí sale la palabra justificación. Justificación o justificado. Un ejemplo lo vemos en Romanos 5, 1 y 2. Justificado pues por la fe tenemos entrada a esta gloriosa salvación, ¿verdad? Etcétera. ¿Entonces entiendes? Lo iba a ser justo por la fe, no por las obras. Es por la fe del pecador. El pecador iba a ser justificado, no es la iglesia. Quítese la idea de que la iglesia somos justificados, no. Cristo Jesús iba a justificar al pecador. La iglesia viene más adelante. La iglesia es el resultado de la obra de Cristo. ¿Ok? Pero lo que Cristo venía era justificar al pecador a través de la fe del pecador en Cristo. Significaría
que aquí Dios dice que hizo vestiduras y los vistió. Pero los vistió proféticamente hablando para que esta profecía se cumpla a través de Cristo. Dios los vistió a través de Cristo. ¿A quién vistió? Al pecador. No es a la iglesia, es al pecador. Al pecador para que entonces se llame iglesia justificada más adelante. ¿Ok? Ok. Vamos a pasar al capítulo 4. Comenzando con el versículo 3 hasta el 9. ¿Están listos? ¿Están ready? Vamos a volver aquí. Capítulo 4, versículo 3. Dice: al transcurrir algunos días, aconteció que Caín presentó una ofrenda a Jehová del fruto de su campo. Perfecto. ¿De qué se está hablando aquí? ¿De qué se está hablando aquí? Ok. Primero, se está hablando de Caín. Luego se habla de Abel. ¿Qué se dice de Caín? Que presentó una ofrenda. ¿Ok? Ofrenda. ¿Y qué más se dice? ¿Qué más se dice? Pues también presentó una ofrenda del fruto del campo. Del campo, en otras palabras, todos los alimentos del campo. Una ofrenda de los alimentos del campo. Vamos a ver qué se dice de Abel. Y Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas a lo más gordo de los primogénitos de sus ovejas, y Jehová se agradó de Abel y de su esposa. Espíritu Santo. Ay, Dios mío. ¿Cómo voy a decir que se agradó de Dios de su esposo? Dios Padre, que misericordia. Se agradó Dios de su ofrenda. Ok. ¿Por qué Dios se agradó de Abel? ¿Por qué Dios se agradó de Abel? Bueno, primero, Dios se agradó de Abel. Dios se agradó de Abel por lo siguiente. Se agradó Dios de Abel porque Dios le reveló a Abel. No es que Abel recibió una revelación solito. Tiene que ver todo lo que hace Dios. Abel le presentó una ofrenda a Dios, y es una ofrenda de una presentación. Una presentación de un cordero. Y este cordero viene siendo Cristo, reconociendo que el hombre en el Antiguo Testamento no hay forma, no hay manera que en el estado de su naturaleza caída y perversa que se encontraba el hombre, no hay forma, ni siquiera por la ley tampoco. Ni por la ley tampoco, no hay forma de que el hombre en su estado de pecaminosidad sea salvo. Y por eso es que Dios se agradó de Abel, porque Abel le presentó a un Salvador. Aquí está. A un Salvador. Esto es bien importante que lo entendamos. Que lo entendamos nosotros, la iglesia. Que bajo el Antiguo Testamento la ley no puede justificar y salvar al hombre a menos que sea por una llegada de un Salvador, Cristo derramando su sangre. Esa es la revelación profética que Dios permitió en Abel. ¿Okay? La presentación de Cristo. Solamente somos regenerados, somos justificados, salvos y perdonados, no por las obras de la ley, sino por un Salvador que es el Cordero que Cristo. Por eso es que Dios se agradó. Porque aquí Abel le presentó a Cristo y le dijo a Dios: Dios, solamente tú puedes salvar a la humanidad a través de tu Hijo amado, de un Salvador. ¿Ok? ¿Entiendes eso? Perfecto. Continúo. Vamos a seguir hablando de Caín. ¿Por qué Caín, la ofrenda de Caín, Dios no se agradó? ¿Por qué Dios no se agradó de la ofrenda de Caín? Ok, vamos a ver. La razón por que Dios no se agradó de la ofrenda de Caín es porque Caín
es un tipo de persona que representa la ley y las obras. Caín no quiere ser salvado. Caín no le importa ser salvado. Caín le da a Dios cualquier ofrenda. La ofrenda que Caín le dio de la tierra es una representación o significa una ofrenda que viene siendo la ley o las obras del hombre. La ofrenda de Caín de la tierra es una representación donde repito, no hay un Salvador. No hay presencia de un Salvador que justifique. No hay. Tú le puedes decir a Dios, Dios, yo vengo con ayuno, con oración, con queja espiritual, de la forma como se hacía en el Antiguo Testamento, que los israelitas permitió Dios darle 7 vueltas a Jericó para romper cadenas, romper maldiciones y los muros se caían. En el Antiguo Testamento Dios permitió que un hombre, a través del profeta Eliseo o Elías, no me acuerdo si es Eliseo, que se sumergiera a las aguas del río de Jordán 7 veces en el Antiguo Testamento para que fuera sanado. En el Antiguo Testamento los intentos del hombre en ser salvo, en estar bien, Dios los comparó en el libro de Isaías, los comparó diciéndole, sus intentos para agradarme a mí son como trapos de inmundicia. Son como trapos de inmundicia. Así Dios le dijo al pueblo de Israel en el libro de Isaías. Entonces, Caín es un tipo de hombre que hace cualquier cosa para presentarle a Dios una ofrenda, pero no presentarle a un Salvador, sino que le presenta obras, cualquier cosa, y Dios no quiere obras muertas. Lo dijo Dios en el Antiguo Testamento, que Él no quiere obras muertas. Yo quiero una obra de un Salvador. Todo el Antiguo Testamento anuncian, proféticamente habla de la venida de un Salvador. No habla de las obras que el hombre puede hacer. Definitivamente. El hombre toma muchas acciones y enseñanzas que se dieron en el Antiguo Testamento para realizarlas. Como si las obras de dar vueltas a Jericó, como si las obras de meterse 7 veces a un río de agua de Jordán pudieran romper las cadenas y liberar al hombre de la maldición de la ley. No puede. Todo lo que habla el Antiguo Testamento revela que Dios lo va a pasar, lo iba a trasladar aquí a la cruz. Cuando muchos hoy en día profetizan en sus mensajes diciendo, hermanos, Dios te va a llevar a ti y te va a cruzar del río de Jordán, te va a cruzar al otro lado. Por favor, hermano, con mucho respeto, reflexionen. Si tú creíste en el Evangelio de Cristo, ya Dios te cruzó. ¿Ok? Ya Dios te cruzó. Yo sé que tienes muy buenas intenciones. Yo sé que muchos de nosotros como iglesia de Cristo, santos, ¿verdad? Tenemos muy buenas intenciones en predicar y en profetizar. Pero cuando se dice, hermanos, Dios te va a llevar al otro lado, cruzar el río de Jordán. Proféticamente ya Dios te cruzó. Dios te cruzó de la ley, de las obras, te cruzó a un Salvador. Cuando proféticamente Dios habla a través del profeta Jeremías, cuando proféticamente Dios habla a través del profeta Jeremías diciendo, yo iré y los sanaré. Yo iré y los sanaré. Eso significa que Dios Padre, Dios mandaría a un Salvador en Cristo para sanar las heridas, quebrantar, romper las cadenas, sanar. Se cumplió. Cuando se dice yo iré y lo sanaré, quiere decir que en el Antiguo Testamento el hombre estaba enfermo espiritualmente. Pero es mejor que tú digas, ya yo estoy sano. Porque si tú dices, Dios irá y te sanará,
tú estás sacando o invalidando lo que ya Cristo hizo. Porque lo que Cristo hizo es un hecho, es una realidad. Y todo el Antiguo Testamento son sombras, tipologías y sombras y representación diciendo que Dios va a hacer algo a través de Cristo. No digas que Dios va a ir a sanarte. Mejor dice que ya Cristo tomó tus pecados y tu enfermedad y lo puso en la cruz. Es mejor así. Es la forma correcta de tú declarar el Evangelio. No he terminado. Muchachos, si yo nunca termino. Pensé que me iba a dar tiempo de terminar hoy, pero no me dio tiempo. Vamos entonces a terminar el capítulo 4 en el próximo video. ¿Ok? Porque no quiero hacer un video tan largo que digamos, pero culminamos el video 4 aquí mismo con el último video y te prometo que ya por fin terminé y terminamos. ¿Ok? Puedo seguir, pero vamos a dejarlo así mientras tanto.